Hace exactamente una semana me llegaba por intermedio de otro gran amigo, en principio lo que fue una pregunta que era muy concisa, muy expresiva. ¿Sabés si le pasó algo a Pedro Salinas? Me tomó totalmente, me tomó de sorpresa. No sabía que Pedro estuviese enfermo, tuviese algún problema. Y se confirmó, lamentablemente, la versión que le había llegado a mi otro amigo, era cierta. Había muerto una gran persona, un poeta de firmeza en lo que escribía y un enamorado de estas formas de expresión. Entonces, después de que uno comienza a pensar poco a poco sobre la trayectoria, dije, ¿por qué no dejemos que la magia de la radio, que en definitiva no es tanta magia, nos ayude a contarle a quienes no lo conocían fundamentalmente quién fue y quién será en el recuerdo Pedro Salinas? El 17 de junio de 2017 estuvo en este programa. Convinimos telefónicamente la posibilidad de entrevista, cosa que le agradó mucho, así me lo dijo en varias oportunidades, y allí se pudo explayar y contarnos aspectos de su vida que no todo el mundo conoce. Entonces yo me estuve pensando todos estos días, ¿cómo hago a una semana de su desaparición? ¿Qué es lo que puedo encontrar? Seguramente muchos libros, muchos trabajos importantes, mucha gente que lo conoce. Formar una suerte de grupo de aquellos que han estado más cerca de él a lo largo de su vida. Y después, pensándolo bien, dije, ¿por qué no dejemos que él, a través de la magia de la radio, sea quien lo cuente? Él no está más entre nosotros, pero quedó el testimonio, por ejemplo, de esta entrevista que tuvo la virtud fundamental de consistirse en un homenaje sincero para alguien identificado con la literatura y la creatividad dentro de ella, fundamentalmente en el camino de la poesía. Lo dejamos entonces con esto que ocurrió y el archivo nos permite revivir. Fue aquí, en este programa, el 17 de junio de 2017. Se llamó Pedro Salinas. En la mañana de Semanario Ilustrado, a través de Radio Mitre San Nicolás, tenemos el enorme placer de hablar con un auténtico representante de la poesía en San Nicolás, el amigo Pedro Salinas. Pedro, gusto en saludarte, buen día. Buen día, Miguel Ángel. Buenos días, gente de Radio Mitre. Pedro,
qué trayectoria, ¿eh? ¿En qué año comenzaste a escribir poesías? Bueno, yo había empezado mucho antes del grupo de Isámara, este, leyendo mucho, pero no a A escribir. aventurarme a escribir, Ajá. porque creí que no era un buen poeta. Cuando me ayudaron mucho el amigo Dabove, que ya no está, y Pocho Clerici, Sí, ambos grandes amigos míos, sí. me llevaron a la radio para hacer unos poemitas, porque en ese entonces estaba muy de moda la telenovela, Sí. y nosotros hacíamos bromas de que las mujeres por ver la telenovela le quemaban la ropa al marido planchándola Sí, o le quemaban la comida. claro, recuerdo. Además de esa época que nos estás hablando, era donde recién terminaban prácticamente de tener vigencia los radioteatros, y así que estaba muy fresco en en la gente la necesidad de que acompañaran el programa con gente que los hiciera pensar, y a través de la poesía de eso se logra, y vaya si se logra, ¿no? Bueno, empecé en radio con Clerici, en el bailable del sábado, haciendo poemitas que tenían relación con la música de las telenovelas. Ajá. Eh, y estuve varios años con él. Era un ejercicio para mí, porque yo escuchaba los temas y de ahí escribí un poemito con el cual yo presentaba los temas. Claro. Este, Yo me bueno, acuerdo de esa época, me acuerdo del bailable del sábado. exacto, en el bailable del sábado era, exacto. Claro, una temporada bastante prolongada. Le preparé los guiones, le escribí algunos guiones para ellos, para el trabajo de ellos justamente, y bueno, tenía una audiencia espectacular. Esto iba los sábados, creo que empezaba a las 4 o las 5 de la tarde y hasta la noche. Era notable cómo acaparaba audiencia ese programa. Sí, sí. Y creo que nos hemos cruzado en el estudio de la Sí, radio, de la seguramente. vieja radio de LT24, Sí, sí. varias veces, como Sí, varias Pedro, por veces. supuesto. Sucede que quería preguntarte, vos empezás a escribir luego de haber leído mucho. ¿Tenías autores preferidos en forma particular que te permitieron crecer en la lectura y el conocimiento de otros poetas? Bueno, primero los clásicos, este, eh, varios clásicos españoles, Ajá, algún americano, pero a nivel local yo era muy amigo de Astur Urquiaga. así. Yo tuve dos maestros, un maestro y una maestra. La maestra es Ana María Francia, una gran escritora. Ana Pero María Rodríguez permanense. Francia, sí, sí, la conozco. Y Astur Urquiaga, con el cual anduvimos mucho por la isla. Él me enseñó a ver la poesía, es decir, de tanto andar detrás de un montón de pescados, de pejerreyes y qué sé yo, anduvimos mucho por la isla y me enseñó a ver un camalote que no era un camalote, y así empecé a mamar la poesía. La forma, digamos, de expresar la poesía. Sí, sí, por supuesto. Ahora, vos sabés que hay una particularidad que no se da en todo. No todo el mundo está en condiciones de diseñar una casa y construirla a la vez. ¿Por qué hago este símil, esta comparación? Porque en tu caso se da la posibilidad de que escribís poemas y los lees vos y los lees maravillosamente bien, cosa que, bueno, todo el mundo no lo puede hacer. Algunos Sí, producen un poema maravilloso,
pero no están en condiciones de leerlo. Bueno, esas son cosas, aptitudes naturales, pero en tu caso se dan las dos circunstancias. Exacto, Miguel Ángel. Me ha dicho mucha gente que yo leo bien. Este, Más adelante, año 82, se ha formado un grupo, se formó el grupo de Isámara, con mucha gente, que tengo miedo de dejar alguno afuera, ¿viste? Bueno, sabrán disculparlo. Bueno, entonces lo nombro a Jimmy Urquiaga, a Javier Tisera, a muchos más, muchos más. Los que tengo a mano. Sí, no, por Pero empezamos como una apoyatura de la SADE, y la SADE en ese entonces se reunían en la Casa del Acuerdo. claro. Así que fuimos un domingo a presentarnos y nos aceptaron como apoyatura de la SADE. En ese tiempo éramos bastante jóvenes. Y Bueno, digamos que hace poco de eso. Ahí está. claro. Y luego, cuando empezamos a crecer, nos separamos de la SADE y formamos el grupo literario de Isámara, Sí, lo recuerdo. Sí. que llegó a tener unos 25 poetas, más o menos. En ese grupo, les voy a poner un nombre, los edecanes eran Astur Urquiaga y el Flaco Casas, gran poeta y escritor. Sí, sí. Eran los que más nos guiaban. El Flaco Casas hacía las presentaciones del grupo. Empezamos por la zona, presentándonos. Con esa fue una de las primeras veces que nos presentamos. Y en un viejo teatro que era la estación de trenes, Claro. de Conesa, La Casa de la Cultura de Conesa, sí. la Casa de la Cultura de Conesa, gracias a Hugo Patuto, que nos hizo los trámites, que es de Conesa, Hugo. Y nos acompañó el que era secretario de Cultura de San Nicolás, Duilio Cámpora, con la señora. Ah, claro, claro. Y con el recordado Duilio, sí. Y nos presentó el Flaco Casas. Dos recordados, porque el Flaco Casas ya no está. A pesar de que donde vivió él hasta sus últimos años, una emisora lleva el nombre de él. Ajá. Bueno, eso fue nuestra presentación por primera vez. Después fuimos abarcando la zona, Pergamino y todos esos lugares. ¿Cómo los recibían, Pedro? Te digo que en Conesa, la verdad que fue un espaldarazo. Qué lindo. Mucha gente, enorme. Y terminamos en el viejo almacén. Dos veces fuimos al viejo almacén. Sí, sí. Cuando el viejo almacén le hacía el homenaje a Giribaldi, al poeta Giribaldi, muy amigo de Rivero, del Mundo Rivero. Entonces, cuando fallecen los dos, el hijo hace las presentaciones de grupos de poesía que vienen de todo el país. Y ahí estuvimos 2 veces. Qué interesante, ¿no? Haber logrado movilizar un público, porque convengamos en esto, es un público muy especial el que sigue la poesía. No hablamos acá de cantidades no hablamos de números, hablamos de la preparación o la necesidad espiritual de regocijarse con la poesía, ¿no? Sí, a ver, en la primera presentación nos acompañó el grupo Ray Gama,
Lo recuerdo. que ahora están separados, pero siguen actuando separadamente. Y en la segunda Hugo Jiménez con el piano. Bueno, Eh, qué marco musical espectacular. Tanto Regama como Huguito prestigian cualquier presentación que uno pueda realizar, ¿no? Te digo la verdad, las dos veces que estuvimos se llenó, porque los residentes nicoleños hicieron correr la voz en Capital y vino mucha gente, mucha gente. Mira vos. Bueno, Bueno, se fueron dando ¿querés que- circunstancias especiales entonces. sí, 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 sí. ¿Cómo sigue la Yo historia, creo, Pedro? perdón, ¿Cómo sigue la historia? bueno, te quiero agregar algo. Yo creo, sin, sin ser ¿cómo te podría decir? Yo creo que Di Sámara vino a llenar el vacío que había dejado el grupo Arroyo del Medio. Ajá. Es una opinión mía. El grupo Arroyo del Medio, a ver, recordemos, Donde estaban los grandes, claro, pero Mario Grande, Mario, Alfredo Busto, César que, Busto, sí, el los conocí triunfó en la ambos. capital, Horacio Regamolina, Ajá. Ah, muy conocido. sí, no, por supuesto, digamos, la cúspide del movimiento poético, ¿no? El que triunfó en la capital fue Horacio Regamolina, que se cuidó con los grandes ahí. Regamolina estaba apañado por Lugones. Ajá. Lugones era el representante de Regamolina. Y bueno, semejante padrino. Claro, tenía colocación en los lugares más importantes. Y, Pedro, pero, generalizando, sí. ¿qué sentimientos mueve la poesía en general? Porque hay gente que es tan devota de la poesía, aún a riesgo de dejar otros géneros literarios de lado y dedicarse exclusivamente a eso, ya como lector, ya como intérprete, ya como escritor. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, yo te voy a hablar de la que lee, de la devota que lee la poesía y que la entiende. Lo demás, te digo a nivel personal, y creo que muchos poetas lo sienten, es una necesidad de expresión. Es ver de una forma todo lo que pasa alrededor y plasmarlo en poesía. Claro. Cada uno en su forma de ver la poesía, ¿viste? Y creo, esta es otra opinión mía, que un poeta, y se van a enojar varios, es más que un escritor. Esa es opinión mía. Un poeta es más que un escritor. Porque el poeta abarca muchas cosas. Tiene una visión mayor, decís. Exacto. Bueno, de todas maneras, los puntos de vista siempre son aceptables y objetables. Cada cual puede pensarlo desde un ángulo distinto. Eso no quiere decir que se forme ninguna barrera, ¿no?, en torno del pensamiento. No, por supuesto. Ejercer la libertad del pensamiento. Pues sabes que llevamos conversado ya más de 15 minutos y es un poco el tiempo que tengo disponible. Decime qué tenés, en qué estás trabajando en este momento y si hay posibilidades de que sepamos pronto que vas a presentar algo. Te escucho. Bueno, lo último que presenté fue un librito y me lo publicaron los Revoltosos.
Leí algo de eso, sí. Bueno, el anterior tuvo mucha aceptación, el primero, tal es así que me lo elogió nada menos que un poeta que nació y después se hizo famoso en Buenos Aires, nació en Corrientes. Este, hace poco un diario le publicó algo. Ajá. Eh, sí, y algunos premios que he ganado también. Eh, tengo un primer premio medalla de oro, por ejemplo. Y yo tengo noción de que el único que lo ganó fue Astul, la Ajá. medalla de oro. Así Pero que, eso son bueno, pero cosas que a uno lo ponen son contento. méritos, son reconocimientos que regocijan el alma, el espíritu y las ganas de trabajar. ¿Estás escribiendo en este momento? Sí, estoy tratando de cambiar un poco mi escritura. Yo te agradezco mucho, Miguel Ángel, el trabajo que te has tomado para hacerme esta entrevista. Que vos vas a decir que no es ningún trabajo, pero yo sé que es una forma de hacer periodismo. Y aprovecho para felicitarte en tu día. Bueno. Y bien, este fue nuestro homenaje para con el poeta Pedro Salinas, que falleció exactamente hace una semana. Nuestro recuerdo permanente y la posibilidad de haber rescatado del archivo esta nota que hice como lo hago siempre, pero quizá a veces con más énfasis. Lo hice o la hice con bastante fervor, diría. Me interesaba saber qué piensa un hombre de las letras de la aceptación que tienen en su propia casa, en su propio pago, en el pago chico, y él lo logró. Nuestro recuerdo y que en paz descanse. Hugo Jiménez, la versión de Río de Luna.